En nombre de Jesús lo vamos a leer. Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿De qué hacía memoria? Ya vimos esos dos puntos: de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la constancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y Proverbios 22, versículo 1 dice: vale más la buena fama que las muchas riquezas, y la buena reputación más que la plata y el oro. En otras palabras, vale más que uno tenga una buena reputación que las riquezas, que el dinero. ¿Verdad? Hay gente que tiene dinero, pero es muy mal recordada. También hay gente que tiene plata, pero se le conoce como gente mala. ¿Usted quiere ser recordado por una persona buena? Y recordemos que bueno es solamente Dios. ¿Quiere ser recordado por ser una persona justa, honesta, por ser un buen cristiano? Amén. Y dice la palabra: el rico y el pobre tienen esto en común, ambos los hizo el Señor. Amén. Que no nos recuerden por lo que tuvimos, ¿verdad? Que nos recuerden por lo que hicimos, por lo que fuimos, por las personas que somos, porque Cristo llegó a nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos en este momento y ponemos en tus manos este tiempo que la palabra va a ser expuesta, amado Dios. Pedimos en el nombre de Jesús que sigas hablando en nuestras vidas. Manténnos, dígale al Señor: manténme despierto a tu palabra, Padre. Que el Espíritu de Dios me mantenga encendido, me mantenga despierto para escuchar la palabra, y que esta palabra, Señor, haga la obra en mi corazón que yo necesito, Padre, y que todos necesitamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, dando un fuerte gloria a Dios. Den un aplauso a Jesucristo. En nombre de Jesús sea la gloria. Aleluya. Entonces, ¿cómo queremos ser recordados? ¿Amén? ¿Se acuerdan de hace 8 días? ¿Cómo queremos ser recordados? Yo quiero ser recordado por la obra de mi fe. Pablo decía: amén, trayendo a la memoria de tu fe no fingida. Solamente haciendo un recordatorio rápidamente de lo que vimos hace 8 días. Pablo se acordaba de Timoteo cuando le escribía y decía: me acuerdo de la fe de tu abuela, me acuerdo de la fe de tu madre, y me acuerdo de tu fe. Amén. Traigo a la memoria tu fe que no es fingida. Amén. Y es precioso saber que somos recordados por una fe verdadera. Amén. No una fe fingida. Una persona que se mantiene en la fe permanece en la obra del Señor. Una persona que se mantiene en la fe es una persona que le cree a Dios en todo momento. Amén. No solamente en los momentos cuando todo va bien, sino aún en los momentos de aflicción, aún en los momentos de dificultad, en las pruebas, en las tribulaciones, mantiene esa fe, una fe no fingida. Y qué hermoso que seamos recordados por esa fe, que nuestros hijos nos recuerden y digan: mi padre, mi madre es una persona de fe, es una persona que le cree a Dios, es una persona que a pesar de las circunstancias nunca se rindió y nunca dejó la palabra del Señor ni el Evangelio de Jesucristo. Porque todos pasamos por pruebas, ¿verdad? Todos pasamos por luchas, pero ¿cuántos tenemos fe en el Señor Jesucristo? Amén. Y esa fe nos ayuda a permanecer firmes. Debemos procurar ser recordados por el trabajo de nuestro amor. Dice la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Entonces la palabra del Señor nos habla de una fe no fingida y de un amor no fingido, que realmente nos recuerde que no hubo hipocresía en nuestro corazón. Imagínense que nuestros hijos nos ven saludando al hermano y luego nos ven sentándonos y hablando mal del hermano. ¿Qué dirían? Entonces, ¿cómo le saluda y cómo le habla bien? Y ahorita está hablando mal del hermano. Entonces, eso es un amor fingido. Me dice la palabra: ámense unos a otros entrañablemente y con un corazón puro. Amén. Y el Señor nos habla a trabajar y a servir al Señor desinteresadamente.
Amén. No siendo indiferentes cuando vemos la necesidad de alguien. Amén. Hay veces que hay indiferencia en el corazón de la persona, pero qué bueno que nos vean y nos recuerden por ser una persona que no fuimos indiferentes a la necesidad. Cuando usted vea que hay necesidad, pídale a Dios. Y si a lo mejor no puede suplir la necesidad económicamente, diga, me meto en mi mano la bolsa y no tengo con qué suplir, pero puedo orar y puedo darte una palabra de ánimo, puedo darte una palabra de aliento. Los siervos del Señor llegaron y vieron a un hombre sentado fuera del templo y lo miraron y dijeron, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. No fueron indiferentes a la necesidad del hombre que se encontraba ahí. Amén. Y entonces nosotros como iglesia de Jesucristo vamos a ver la necesidad y no tenemos que mostrarnos indiferentes a la necesidad, sino que realmente podamos mostrar un amor no fingido, podamos consolar al que está triste en los momentos de necesidad y de dolor y apoyar las metas y los sueños de otros, poder bendecir a otros. Hace 8 días hablaba de cuando vino una mujer hace como un mes y salió allá afuera y estaba llorando y pude ver a nuestra hermana Mayeli que llegó y la tocó, no sé qué le dijo, pero algo le dijo, algo al Señor. Entonces yo le dije, y luego atrás llegó nuestra hermana ahí, a lo mejor alguna vez se recuerda que una mujer llorando acá, y la vi, después vi que la tenía bien abrazada y estaba llorando con ella, ¿verdad? Y dice la palabra llorar con los que lloran. Amén. Entonces tal vez la hermana no la conocía, pero ella se compadeció del dolor de esta mujer, ¿verdad? Y eso se los lleva en el corazón. Amén. Eso se lo lleva en el corazón. En ese momento, aunque no nos conocemos, pero sí les damos, y se acuerdan, y después se acuerdan y se acercan a nosotros y le dicen gracias. ¿Por qué? Porque en ese momento pero fue el Señor, realmente nosotros somos un instrumento. Porque se me pasó en el hospital, ¿verdad? Muchas personas que yo tuve con ellas, así me acerqué y les hablaba el Señor Jesús. Después, cuando ya regresé, que pasó el proceso conmigo, me decían, Señora, ¿cómo estás bien? Y en ese momento no lo recordaba. Y ellos me decían, no te acuerdas de mí, ¿no? Pero yo sí. ¿Qué cree? Ya no me operaron. ¿Qué cree? Ya no necesité la parálisis. ¿Qué cree? Ya me estoy bien. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Después, no, perdón, a mí no me den nada. Dénselo a mi Señor, ¿por qué fue? Pero es cierto, yo estaba en el momento, pero porque Dios quería que estuviera en ese punto. Sí. Es muy bonito que le den las gracias, ¿no? Porque dice, Y que se acuerden. hay que se acuerden. Sí. Y entonces el tema que estamos viendo es cómo quiere ser recordado. ¿Cómo quiere ser recordado? Entonces, mucha gente va como la hermana Irma que va y a lo mejor la ve y le dice, oh, gracias, y te recuerda porque fuiste una persona que pudiste mirar la necesidad, que Dios te dio la visión para mirar la necesidad. Y la iglesia tiene que tener esa capacidad de tener una visión para poder ver la necesidad. Amén. No solamente de los allegados, porque a veces pues veo la necesidad del allegado, del que me cae bien, sino del que está pasando por la necesidad. Ven, consolar al que está pasando tristezas y dolor. ¿Cuántos han consolado a alguien cuando pasa por momentos de tristeza y de dolor? Amén. ¿A cuántos les han consolado también cuando han pasado por tristeza por dolor? Amén. Entonces debemos procurar ser recordados por el amor que tuvimos a otros. Amén. El ir y predicar el Evangelio debemos hacerlo por amor. Cuando usted le predica un alma, lo hace porque ama a esa alma. Amén. Y ese amor deja huella a la persona que escucha. Dice la palabra, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. De hecho y de verdad. De la misma manera, debemos procurar ser recordados por la constancia en la esperanza. Ser constantes en la esperanza, por ser unas personas que no perdemos la esperanza. Dice la palabra en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza, fíjense, tenemos un Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz. El Dios de esperanza os llene de todo gozo
y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay gente que pierde la esperanza. Hay gente que en la primera prueba dice y pierde la esperanza y ya no quiere seguir adelante. Hay mucha gente que pasa por circunstancias muy difíciles y sabe usted que la esperanza es un fruto. Amén. La esperanza es un fruto del Espíritu de Dios también. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿qué es lo que debe de haber en la vida del cristiano? Esperanza para seguir adelante. ¿Alguien de los que estamos aquí ha perdido la esperanza en algún momento? Vamos a ver a través de la Biblia que hubo hombres de Dios que perdieron la esperanza. Amén. Yo le voy a decir, no puedo mentir porque Dios está en ese lugar. En algunos momentos de mi vida he perdido la esperanza. En algunos momentos de mi vida he dicho, esto no se va a poder. Y luego le he pedido perdón a Dios porque he dicho, Señor, perdona mi incredulidad, porque yo pensé que no se podía. Y te doy gracias porque a pesar de que fui una persona incrédula, tu poder fue más grande y me mostraste tu gracia, me mostraste tu poder. Dice, el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz. Hermanos, la esperanza va ligada al gozo y a la paz, porque una persona cuando tiene esperanza, hermano, tiene gozo y tiene paz. Una persona cuando tiene esperanza tiene la satisfacción y dice, esto se va a lograr y sigue adelante y sigue caminando y no pierde el gozo. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando tú dices y te das por vencido y dices, esto no se va a poder lograr? ¿Acaso la persona que pierde la esperanza tiene gozo en su corazón? ¿Tiene paz en su corazón? ¿Verdad que no? Ser una persona constante en la esperanza es tener una actitud firme hacia la confianza en las promesas de Dios. Fíjese bien, lo repito, ser una persona constante en la esperanza. Y usted analice su vida y piense, ¿soy una persona que he sido constante en la esperanza? Es una persona que tiene una actitud firme hacia la confianza en las promesas de Dios. Hay tantas promesas de Dios aquí en la palabra. Hay gente que no las disfruta porque no las conoce, porque no conoce las promesas de Dios. Y una persona que desconoce las promesas de Dios es fácil caer en la desesperanza. Amén. Cuando no tienes dinero, su palabra dice que Él es un Dios que provee. Hablaban de las riquezas el día jueves y decían las riquezas, el amor a las riquezas. Y cuando una persona no tiene dinero, es fácil caer en la desesperación, es fácil caer en el enojo. Una persona que no tiene dinero pierde la paz, pierde el gozo, anda enojada o anda enojado. ¿Verdad o mentira, hermanos? Cuando usted no tiene, hermanos, está contento. Y yo sé que Dios nunca nos ha dejado, ¿verdad? Pero de repente a lo mejor no tenemos para algo y dicen, a veces la escasez produce enojo. Pero sabemos que tenemos un Dios que provee, un Dios que provee, un Dios que ha prometido proveer para todas nuestras necesidades. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Es un Dios bueno y maravilloso. Amén. El punto es en dónde ponemos nuestra confianza. Hay gente que dice, le predicábamos a la hermana Victoria, decía, hay gente que dice, con el dinero puedes conseguirlo todo. Aquí en la tierra probablemente. Conocíamos a una mujer por la cual orábamos por su hijo y decía, yo tengo dinero para pagar los mejores médicos. Tengo dinero, y hasta decía así, tengo dinero y me sobra dinero y puedo ir a los mejores médicos. Pero esto no puede resolverlo el médico, solamente el poder de Dios. Solamente el poder de Dios. Y hay cosas realmente, hermano, que no están al alcance del dinero. Pero donde está tu confianza, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu confianza, hermano? La gente confía en sus propias fuerzas. La gente confía en el día de mañana y dice, no, yo ya tengo un contrato para el día de mañana y mañana tengo chamba. Pero hermano, si Dios no lo permite, te quitan el trabajo. ¿Está conmigo? Y todo se viene abajo. Porque tu confianza debe estar puesta en el Señor Jesucristo. El salmista decía, ¿de dónde viene mi socorro? ¿Mi socorro viene de quién? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La gente dice, no, y me siento muy bien y mañana va a ser un día hermoso y tengo fuerzas para ir a trabajar y al otro día vas todo enfermo, no te puedes parar. Y tu confianza estaba puesta en ti mismo. Por eso decía, tienes que decir primeramente Dios
¿Ya? Hay gente que dice mañana haré esto, mañana haré aquello, y se jacta mañana tengo un día muy ocupado, haré, iré, y saldré, y traficaré, y venderé, y tendré trabajo, y haré cosas. Y dice, ¿dónde está puesta tu confianza? Amén. Entonces tenemos que ser recordados por gente de confianza y de esperanza, pero no en nuestras fuerzas, no en el dinero, sino en quién. ¿Cuántos confían en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos confían realmente en el Señor Jesucristo? Amén. Son personas que a pesar de lo difícil de las circunstancias no pierden la fe. Amén. Y siempre mantienen viva una esperanza. Cuando yo estaba muy enfermo, yo no perdí la esperanza en Dios, pero sí perdí la esperanza en cenar. Yo decía, Dios, tú eres mi Dios eternamente y para siempre, y mi vida está en tus manos, y no sé si salga de esta, ¿verdad? Aunque mucha gente tiene la esperanza que iba a salir. Yo le he preguntado a hermanos y yo dije, sinceramente, ¿tú qué pensaste? ¿O usted qué pensó? ¿Que me iba a salir o que iba a morir? Que algunos me han dicho, hermano, pensamos que se va a morir. Así no, digo, ¿en serio? Sí, la verdad. Algunos no, algunos mantenían su esperanza bien viva. No, hermano, yo sabía que el Señor le iba a levantar. Ay, qué fe, ay, qué esperanza. Pero algunos perdieron la esperanza. Algunos dijeron, esto se ve muy duro. Y por todo lo que yo medio oía, yo decía, Señor, esto está muy difícil. Para ti no, ¿verdad? Pero se pierde la esperanza muchas veces. En la Escritura encontramos personas que perseveraron en la esperanza y que gracias a su fe alcanzaron grandes cosas. Por ejemplo, Noé. Amén. Noé mantuvo la esperanza. Dios le dio una palabra y le dijo, ve y construye un arca. Amén. Y ahí vas a elegir un par de cada especie para que entre a esa arca. Amén. Imagínense, había gente que se burlaba de él. Durante muchos años se dio la tarea de construir esa arca. Amén. Y esa arca la construyó para salvar a su familia. Noé no perdió la esperanza de que su familia iba a ser salva entrando a esa arca. Amén. ¿Quién es el arca ahora? Jesucristo. Amén. Entonces hay gente que sigue orando y sigue pidiéndole al Señor y sigue clamándole a Dios por la salvación de su familia. Hay gente que no pierde la esperanza, y aunque han pasado años, 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, conozco hermanitas que están orando años y años, y dicen, no pierdo la esperanza de que un día este hombre se convierta en Cristo. No pierdo la esperanza de que un día mis hijos se conviertan a Cristo. No pierdo la esperanza de que un día mi familia se convierta a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Amén. Entonces Noé no perdió la esperanza. Había gente que le decía, estás loco, ¿qué estás haciendo? Amén. Hay gente que te puede decir, ya, ¿para qué estás orando por él? ¿Para qué estás orando por ella? No ves que nunca va a cambiar. Amén. Pero usted tiene que ser una persona de fe. Hay gente que es recordada. Hay varones que se han convertido a Cristo, que andaban en los vicios, que andaban en la perdición, en la droga. Dicen, yo me encuentro aquí porque hubo una mujer que nunca perdió la esperanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque hubo una persona que siempre doblaba sus rodillas y estaba orando por mí, aunque la gente le decía, ya no clames por él, ya no ores por él, pero ella nunca se rindió y siguió clamando por mi vida, y ahora estoy aquí predicando la palabra del Señor. Amén. Entonces Dios es fiel, pero usted tiene que ser recordado por una persona que no pierda la esperanza. Amén. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones. Él no se debilitó en la fe a pesar de que su cuerpo estaba ya como muerto, casi 100 años, hermano, y Dios le dijo que iba a tener un hijo. Amén. La matriz de Sara era una matriz estéril. Imagínense usted que Dios le hable y le diga, vas a ser padre de multitudes. No pierda la fe. Pero hablando en el sentido espiritual, hermano, amén. Usted, gloria al Señor. ¿Cuántos quieren tener hijos espirituales? Ay, hermanos, qué fe. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser padres o madres de personas y dar a los hijos espirituales? Qué bonito sería. Y yo creo que somos escogidos para eso. Amén. Mi nombre yo me llamo Freda, mi nombre significa fructífero. Y tuve que, dije, tan rápido tengo 3, mejor ya, gloria al Señor, amén. Y me decía, tú sí le das honor a tu nombre, fructífero. Pero qué bueno que es que podamos dar frutos para el Señor Jesucristo. Abraham,
amén, pues creyó y plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo prometido. ¿Cuántos creen que la palabra que Dios les ha dado se cumple en el nombre de Jesús? Amén. Una vez más voy a preguntar, ¿cuántos creen que la palabra que Dios les ha dado se cumple en el nombre de Jesús? Se cumple en el nombre de Jesús. También hubo algunos que perdieron la fe. Amén. Por ejemplo, Elías perdió la esperanza. Elías perdió la esperanza. Después de que la reina Jezabel lo amenazó de muerte, le pidió a Dios que le quitara la vida. Imagínense. El tremendo, y aquí decimos, no, yo nunca he perdido la esperanza, hermano. Alguna vez, yo creo que alguna vez, en algún momento de nuestra vida, hemos perdido la esperanza, posiblemente. Y si no, hermano, digo, gloria al Señor por esa fe inquebrantable que usted tiene, por esa fe que nunca se ha quebrantado, por esa fe que nunca se ha doblado, ¿ya? Porque si no se ha roto, pero por lo menos el enemigo le ha dado una sacudida, ¿ya? Y decimos, ay Dios mío, pero todos podemos decir, si permanezco en pie y si sigo firme, ha sido porque he visto la gloria de Dios en mi vida y nunca me ha dejado. Amén. Elías, vean, Elías siendo un hombre poderoso en Dios, perdió por un momento la esperanza y quiso que el Señor le quitara la vida. David muchas veces escribió salmos donde expresaba que estaba perdiendo la esperanza. Uno de los salmos dijo, ¿por qué te abate su alma mía? ¿Por qué te abate su alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? En otra versión dice, ¿y por qué estás tan triste, corazón? ¿Qué decía su corazón? ¿Por qué estás tan triste? Pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Cuántos le han dicho al Señor así? Hay momentos en que la gente se siente triste nada más de la nada y pasa por momentos de depresión, de tristeza, de agonía, de angustia. ¿Alguien se ha sentido así en un momento de su vida? Que de repente usted dice, no sé ni por qué me siento triste, pero estoy triste. No sé por qué siento momentos en que no me quiero ni siquiera ni levantar de la cama, ni siquiera seguir adelante. Pero el salmista David se sentía de esa manera. Él fue perseguido por el rey Saúl. Se levantaron tantos enemigos en contra de él, tantos enemigos que querían ver su cabeza. Amén. Pero el Señor le dio la victoria en todo tipo de momentos. David decía, ¿por qué te abate su alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pondré mi esperanza en el Dios de mi salvación y aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuántos le han dicho así al Señor? Aún he de alabarle, mientras tenga vida en la tierra de los vivientes, mi alma seguirá alabando a Dios de mi salvación. Aleluya. Hay dos tipos de personas, hermano. Hay personas que son como vitamina, hay personas que son como muy tóxicas. Amén. ¿Qué tipo de personas queremos ser? Una persona que es como vitamina son las que apoyan, son las que animan, son las que inspiran, son las que transmiten confianza, son las que sacan lo mejor de nosotros aún en momentos más difíciles de nuestra vida. Yo doy gloria a Dios porque cuando sentía que me moría, mi esposa me decía, no te vas a morir, no te vas a morir. Y yo decía, porque tú no sientes lo que yo siento, ¿ya? Pero me decía, levántate de esa cama, vamos. Ya me sentía como cuando Rocky Balboa le dio, ¿has visto la película de Rocky? Que no podía, ¿ya? Y decía, yo no puedo, sentía realmente que no podía levantarme. Pero el poder de Dios es más grande y sobrenatural que aún nuestras propias fuerzas. Dice que Él levanta del polvo al caído. Amén. Él levanta del polvo al caído. Y aún de la misma muerte, aunque el diablo esté ahí. Porque cuando estábamos pasando por ese momento, amén, vimos que no solamente era una situación de enfermedad física. Vimos que había un momento de espíritus demoníacos, de espíritus que estaban ahí atormentando mi cuerpo y mi salud. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Y de la misma manera el poder de Dios se manifestó de una manera gloriosa. Y vino la esperanza nuevamente a mi vida. Vino la esperanza nuevamente a mi corazón. Porque siendo un Dios que da esperanza y que da poder y que da ánimo en medio de la circunstancia difícil. Amén, hermano. Entonces usted debe de creerle a Dios, aferrarse a las promesas de Dios. Amén. Y si Dios le da una palabra, hay gente que Dios le ha dicho, tú me vas a servir y tú me vas a honrar y tú y tu casa me van a servir. Y después de la palabra, y será cierto. Y será cierto que Dios me va a usar. Y será cierto que Dios va. Una vez mi esposa me decía, es que tengo miedo de algo. Y le digo, ¿por qué tienes miedo? Dice, no sé, pero tengo mucho miedo de esto.
Y de repente en memoria empezó a recordar. Y digo, yo recuerdo que tú me dijiste que Dios te dio una palabra, que esto no iba a venir sobre tu vida ni sobre la vida de nuestros hijos. ¿O no? ¿O no es cierto? Y yo me digo, sí es cierto. Entonces, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates si le crees más a la corazonada, le crees más a las mentiras del enemigo que te lanza como dados a tu mente? Y a veces le creemos más a lo que la mente nos dice, a lo que nos dice el vecino, a lo que nos dicen las personas, y nos olvidamos de que Dios nos ha dado una palabra. ¿A cuántos Dios les ha dado palabra? Amén. Entonces yo le decía, Dios te dio una palabra y Dios te dijo que no ibas a pasar por eso, ni tú, ni tu casa, ni tus hijos, ni tu descendencia iban a pasar por eso. Entonces, ¿por qué le tienes temor a eso? Y yo a veces, sí. Y digo, pues ahí está, aférrate a Dios, aférrate a sus promesas. ¿Cuántos le creen a Dios en sus promesas? Amén. Yo le creo a Dios y yo le creo a sus promesas. Cuando en alguien no se cumple la palabra, no es porque Dios no lo haya querido, es porque es una persona que dudó tanto de las promesas de Dios. Hay gente que me ha dicho, hermano, Dios me habló y me dijo que le iba a servir, y mire, digo, no es problema de Dios, es problema tuyo. Dios me dijo que mi familia iba a ser salva, y mire, sigues orando, sigues clamando, sigues teniendo esperanza, sigues teniendo confianza, sigues doblando tus rodillas y te sigues llorando a Dios. No, es que ya perdí la esperanza, ¿no? ¿Es problema de Dios o es problema tuyo? Amén. Entonces tenemos que ser hombres de persona. Quiero ser recordado no solamente por lo que logré, sino por lo que hice sentir a los demás y las huellas de amor y bondad que dejé en sus corazones. ¿Cuántos quieren ser recordados por personas de esperanza? Solamente como unos 3 o 4. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Cómo queremos que nuestros hijos nos recuerden? ¿Cómo queremos que nuestra familia nos recuerde? Amén. Por una persona que se rindió y que no siguió adelante. He hablado con personas que dicen, mi mamá me llevaba de chico al evangelio, pero de repente ya no nos quiso llevar. Perdió la esperanza. Mi padre iba a la iglesia, pero de repente ya no fue. Y digo, ¿sí o no le ha tocado escuchar así? ¿Le ha tocado escuchar gente que dice, sí, de niños nos llevan a la iglesia, pero no más de niños porque pues, llegó un momento en que ya no siguieron el camino del Señor? ¿Cómo recuerdan? Yo recuerdo que de muy niños mi abuelo me llevaba, y también iba mamá, pero mi mamá dijo, ya no vamos a la iglesia. Ya no siguió, ya no permaneció en la esperanza. Amén. ¿Cómo quieres que tu familia te recuerde? Amén. Último punto. Tenemos que ser recordados por nuestra buena fama, por nuestra buena reputación. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz. ¿Cuántos quieren ser luz y no tinieblas? Delante de los hombres. Delante de los hombres. Hay gente, hermano, que no se convierte por nuestra mala reputación. ¿Está conmigo? Hay gente que no se convierte por nuestro mal testimonio. Hay gente que no se convierte por la vida que llevamos. Y eso es terrible, ¿no? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres que te recuerden los vecinos? Hay gente, ahí vivía una persona que iba al templo, pero era terrible. O gente que dice, ¿sabe usted por qué yo no me convierto? Porque una persona que también iba a la iglesia y hacía esto y hacía lo otro. ¿Y saben qué? ¿Verdad? Y comienzan los malos testimonios y comienzan los malos recuerdos. Amén. Tristemente hay gente que me recuerda de mi juventud y no me recuerda con gratos recuerdos. Una hermanita que un día me dijo, fui a una iglesia, y dice, ¿dónde te congregas? Allá con Efraín. ¿Qué Efraín? Que toca batería. Sí, es pastor. Fíjese, mi hermana. ¿Sabe una cosa? Que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y todo lo que dejamos, hermano, en los corazones de las personas, ahí se va a quedar. Y todas las cosas, tanto buenas o malas, que nosotros hagamos, van a tener un cierto peso, van a tener cierto efecto. Y cuando escucharon Efraín, toca batería.
bien guapo así. Gloria al Señor. Entonces dije, Efraín, sí lo recordamos, pero es que era esto, y es que era aquello, y es que ya el hermano me tuvo la confianza para decirme, era, y yo así. Y me dice, ¿es cierto? Es cierto, hermano, que usted era así. Le digo, sí. ¿Por qué? Porque era joven y era rebelde, así era tremendo. Amén. Pero qué triste que en esa parte me recuerde por esa manera. Le digo, pero Jesucristo cambia vidas. Le dije, pasamos por momentos de rebeldía, pasamos por momentos de cosas malas y a lo mejor dejamos una grieta, causamos un dolor, porque yo le voy a decir, yo causé dolores en la vida de personas, causé dolores en la vida de gente. Y es feo reconocerlo, ¿no? Y luego digo, ay, qué hermoso. Y luego yo digo, hubiera querido cambiar mi manera de ser, hubiera querido cambiar, pero ya lo hice. Y tristemente dejé un mal recuerdo en las personas de aquellos tiempos, en esas iglesias donde me tocó pasar. Porque ni siquiera era miembro de esa iglesia. Yo pasé por ahí y fui a tocar en esa iglesia. Y nomás iba a causar males. No eran tan graves, hermano, pero la gente cayó. Gloria al Señor. Pero Dios cambia. Pero cuando traigo a la memoria esto, digo, Señor, tú me perdonaste por todo aquello que yo hice. Y en serio te lo voy a decir. Y en algún momento de mi vida, yo regresé a esa iglesia. Y yo, cuando Dios tocó mi corazón y yo le quería servir, y sentía el llamado de Dios para servirle, y me senté y le dije, pastor, ¿puedo hablar con usted? Y me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué haces aquí? Y le digo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Me dice, ¿qué haces aquí? Quiero hablar tantito con usted. Y me senté en una banca con él y le dije, quiero pedirle perdón por todos los problemas que le hice en este lugar. Quiero pedirle perdón por todas aquellas cosas que no hice bien. Y quiero pedirle perdón por mi rebeldía en aquel momento. Quiero pedirle perdón por todas las chicas que dañé y que se quedaron llorando por mi mal testimonio y por mi mal proceder. Perdónenme, por favor. Y pedir perdón a las personas que porque Dios cuando te toca, Él te manda a restituir lo que hiciste mal. Y si está al alcance de hacerlo, hermano, hay que restituir lo que hicimos mal. ¿Está conmigo? Tenemos un llamado a restituir aquellas cosas que no hicimos correctas. Hay gente que hace mal y ya pasó y nunca pidió perdón y nunca se disculpó y nunca reconoció y dijo, yo hice un mal. Amén. Y sabe una cosa, bendito Dios, ¿verdad? Que ahora puedo ver a ese pastor y saludarlo ya sin temor ni sin vergüenza. Ya lo puedo saber. Dios le bendiga, hermano. Y qué bonito que ahora me dice, Dios le bendiga, pastor. Y digo, ay, Dios mío, ¿verdad? Y luego me dicen, ¿quién iba a decir que ese chamaco tremendo se iba a convertir en un predicador? Digo, sí, todos se lo debemos al Señor Jesucristo. Pero yo le digo, hermano, ¿cómo quiere usted ser recordado? ¿De qué manera quiere usted ser recordado? La buena fama es la buena opinión que la gente tiene de alguien. Amén. Tu reputación, fíjese, hermano, tu reputación es la creencia o es la opinión general que tienen otras personas sobre ti. Hermano, si hiciéramos una encuesta y preguntáramos, si usted me permitiera escribirle o hacer una pregunta a sus hijos, decirle, ¿cómo es tu mamá en casa? ¿Cómo es tu padre en casa? Háblame de él, háblame de ella. Aleluya. Dicen que los niños no mienten. ¿Cómo es tu hermano? ¿Cómo es tu hermana? ¿Cómo es? Yo luego cuando veo a los niños aquí en la escuela dominical y las hermanas o los maestros preguntan, ¿cómo está todo en casa? ¿Cómo va? Y los niños comienzan a decir, no, mi mamá hace esto, mi papá hace aquello. Fíjense, en la escuela luego estoy dando clase y le digo, ¿por qué estás llorando? De repente llega una niña que llega con sus lágrimas, que es hija de otra familia cristiana, y llega con sus lágrimas la niña y le digo, ¿llora? ¿Qué te pasó? ¿Por qué lloras? Mi mamá me pegó muy feo y hasta mi papá le pegó. Le digo, ¿qué? Hasta mi papá le pegó y le jaló los pelos y venía manejando y hasta
¿A poco? ¿A poco? ¿Y cómo le hizo? Le digo, espérate. ¿Ya? ¿Sabe que los niños todo cuentan? Todo cuentan los pequeños. ¿Está conmigo? Entonces, ¿de qué manera somos recordados? ¿De qué manera habla nuestra familia de nosotros? ¿De qué manera habla? ¿Cómo está nuestra reputación? Amén. Si te consideran digno de confianza y amable, tienes una buena reputación. Reputación proviene de la palabra latín reputationem, que significa consideración. Es la forma en que la gente te considera o te etiqueta bueno o malo. Tristemente vivimos en un mundo donde hay etiquetas, donde te etiquetan. Ahí viene el enojón, ahí viene el gruñón, ahí viene el buena onda, ahí viene, y así te etiquetan, ¿sí o no? ¿Ya? Yo tuve maestros y dice, ahí viene el enojón, ahí viene el gruñón, ahí viene, y todos, y consideramos a la gente con etiquetas. Pero delante de Dios nuestra vida puede ser cambiada. Amén. Job fue considerado como ¿qué? Como un hombre honesto, como un hombre intachable, como un hombre que respetaba y honraba a Dios. Sus hijos andaban mal y andaban en sus festines, comían y bebían. Cuando hablaban de la riqueza, yo estaba escuchando y pensaba, y decía, el joven rico no pudo seguir a Jesucristo porque su corazón estaba puesto en las riquezas. Pero en cambio Job, a pesar de que era un hombre rico, ¿verdad? Porque si uno Job era un hombre rico, dice que era el hombre más rico, ¿verdad? Porque hay gente que dice, es pecado ser rico, hermano. No es pecado ser rico. ¿Está conmigo? No es pecado. Job era un hombre rico. Abraham era un hombre rico. Antes de que el Señor lo sacara, era un hombre Ur de los caldeos y tenía ya una herencia y tenía tierras y tenía un nombre, Abraham. Pero Dios lo sacó de ahí en su cuarentena. Y Abraham se despojó y dijo, a mí no me importa mi herencia, no me importa mi nombre, no me importa mi apellido, yo voy a seguir el llamado de Jehová. Y Dios le proveyó aún más de lo que tenía y lo bendijo, pero su corazón estaba puesto en Dios. El corazón de Job no estaba puesto en las riquezas, y aunque sus hijos comían, bebían, hacían festines porque tenían la posibilidad de hacerlo, pero Job era un hombre intachable. Y yo creo que si alguno le preguntaba, ¿cómo es tu padre? Los hijos de Job podrían decir, mi padre es un hombre que honra a Dios, mi padre es un hombre intachable, mi padre es un hombre justo, mi padre es un hombre que le hace bien al prójimo, etcétera, etcétera, y puras cosas buenas, porque el mismo Señor reconocía, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él, intachable, hermanos. ¿Se podrá tener la reputación de Job, hermano? Se puede, es querer. Porque si alguien no quiere, hermano, va a seguir con la misma reputación. Yo me lo propuse, yo tengo una reputación bien terrible, pero dije, Señor, ¿cómo dice por allá? De mí no van a andar hablando. Y dije, Señor, esa reputación que tuve, y me arrepiento porque igual más de los años 95, 96, y andaba conmigo, y luego por ahí dicen, cállate que tú también tienes cola que te pisen, ¿verdad? Gloria al Señor. Y te conozco tus trapitos y sé quién eres y sé cómo has sido y sé cómo va. Y de repente es terrible cuando nos conocen por gente mala, pero dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Job era un humano, hermano, no era un ángel. ¿O era un ángel? Era un hombre. ¿Qué diferencia hay entre Job y nosotros? Que Job aprendió a someterse a Dios, siendo un hombre. El mismo Señor le dijo, no has visto a mi siervo Job, no hay otro como él. Abraham se constituyó amigo de Dios, no fue intachable, porque queda en las remembranzas de la Biblia, queda que mintió. Pero sabe una cosa, cuando Dios le pidió lo que más amaba, ¿qué era lo que más amaba a Abraham? Su hijo. Hay gente que no quiere soltar lo que más ama. Amén. ¿Y qué hizo Abraham? No, tanto tiempo te lo pedí, ahorita me lo vas a quitar. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Se lo entregó. Necesitamos entregar cosas a Dios y ser recordados como hombres de esperanza y hombres de fe, que Dios me lo está pidiendo y yo se lo voy a dar. Amén. Porque el que manda es el Señor Jesucristo.
Hechos capítulo 6, versículo 3. Queremos servir a Dios. Y hermano, y aquí nos dice la manera. ¿Y qué es lo que buscaban los apóstoles, los primeros discípulos? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que buscaban en las personas? Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Está conmigo? ¿Cuántos quieren servir al Señor? Fíjense lo que nos pide el Señor. Y Él no cambia. Amén. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. En la versión NTV dice: pide a los hermanos que elijan a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. ¿Saben lo que tenían que hacer? Servir las mesas. Aquí luego hay hermanos que ponen las mesas, ¿verdad? Y decía: nosotros vamos a dedicarnos a la palabra y vamos a buscar hombres para que ellos pongan las mesas, para que sirvan, para que trabajen, digamos. Eran los diáconos los que se encargaban de poner las mesas. Y a lo mejor decimos: a ver, hay que decirle a los chiquillos que pongan las mesas. Hay que decirle a fulano: hermano, ayúdenlo a poner las mesas. Pero para ellos hasta eso era tan delicado en la obra del Señor, poner las mesas, servir, a lo mejor hasta barrer el lugar donde se reunían, tocar las cosas del ministerio. Yo recuerdo que el pastor decía: allá arriba no se sube nadie a limpiar, solamente mi esposa es la que va a limpiar allá arriba. Y yo decía al pastor que decía: solamente aquí no sube nadie. Los músicos tienen que santificar, tienen que pedirle a Dios, ¿verdad? Fíjense, hermano, varones de buen testimonio. ¿Cuántos hermanos hay de aquí de buen testimonio? Levanta su mano. Dios mío. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Pero la otra sí la tengo, va a decir. Gloria a Dios. ¿Ya? Sabiduría. ¿Cuántos son sabios? A quienes encarguemos este trabajo. Andaban buscando 7. Búscame a 7 de buena reputación, irreprensibles, que le preguntemos en la casa: ¿cómo se porta? Hermana, ¿cómo se porta su esposo? Ay, Dios mío. Hermano, ¿cómo se porta su esposa? No le da con el sartén. Gloria al Señor. Hermanos, ¿cómo se portan sus hijos de la alabanza? Que tengamos que escogerlos por su buen testimonio. ¿Cómo son en la escuela? ¿Cómo son en la calle? No, mi hijo ni siquiera tiene su cama. ¿Está conmigo? De buen testimonio. Es importante ser recordados por buenas personas, ¿o no, hermanos? ¿Cómo queremos ser recordados? Para servir a Dios. Por eso yo le preguntaba hace un momento: ¿cuántos quieren servir a Dios? Una de las cosas, y la primera cosa que marca para poder servirle a Dios, es tener un buen testimonio, tener una buena reputación. Estaba escuchando un mensaje de un pastor bautista y me lo mandaron y decía: no puedes poner a predicar a todos, no puedes poner eso, porque y conozco iglesias donde predican todos predican, todos predican. A veces porque tienen el conocimiento, porque saben hacer un tema. Cuando uno va a la escuela te enseñan a hacer un tema y preparas un tema y haces, lo desglosas con tu título, tu introducción y tus puntos que vas a tratar. Y hay gente que lo hace muy bonito. Pero decía: varones que tengan un buen testimonio, que tengan una buena reputación. ¿Saben lo que es la palabra irreprensible? Que no tengan nada que hablar de ti. Y si algo hiciste en el pasado, y si algo hicimos que nos avergüenza, porque posiblemente tenemos un pasado que nos avergüenza. Yo tengo un pasado que me avergüenza. Amén. Pero bendito Dios, que un día le puede pedir a los días y decirle: Señor, perdóname y no lo quiero volver a hacer. Perdóname. Y posiblemente ese pasado te va persiguiendo, y posiblemente ese pasado te va siguiendo, y te va persiguiendo ese pasado. Porque hay gente que te conoció en tu vida pasada
pero te puedes levantar y decir, eso es lo que yo era antes. Pero miren lo que hace Cristo. Cristo hace las cosas bien. Y si alguien dice que no se puede cambiar al 100%, estamos predicando a Cristo que no cambia. Pero Cristo cambia vidas. Cristo transforma vidas. ¿Cuántos lo creen en esta hora? A veces los que no queremos cambiar somos nosotros, pero Cristo tiene el poder para cambiar vidas. ¿Y cómo nos cambia? A través de la palabra. A través de la palabra. El santo evangelio tiene poder para cambiar la vida del hombre. Y si yo fui un hombre amargado, si yo fui un hombre enojón, si yo fui un hombre orgulloso, si yo fui un hombre mal hablado, si yo fui un hombre que hacía cosas que no le agradaban a Dios, por el poder de Dios lo reconozco y puedo decir, Señor, cámbiame, quiero seguir cambiando. Dice la palabra del Señor que nos va a llevar de gloria en gloria, de gloria en gloria, y que la buena obra que Él ha comenzado es fiel en terminarla. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Y si el Señor ha comenzado a hacer una obra en usted, Él es fiel en terminarla en el nombre de Jesús. Pero la pregunta que le hago ya para terminar, ¿cómo es que usted quiere ser recordado? ¿Cómo quiere que lo recuerden sus nietos? ¿Cómo quiere que lo recuerden sus hijos? ¿Como un hombre de fe? ¿Un hombre de amor? ¿Un hombre de esperanza? ¿Un hombre de buena reputación? En el nombre de Jesús. Póngase de pie. Vamos a orar a Dios en este momento en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos queremos ser recordados por tener un buen testimonio? Gracias, Señor. Si usted quiere que el Señor siga tratando en su vida y en su corazón, ahí donde está, vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar. Probablemente hay mucho todavía que cambiar, ¿verdad? Todavía hay muchas cosas que cambiar en nuestra vida, pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y qué bueno que la palabra nos instruya, que la palabra me diga, tienes que ser de buen testimonio para que me sirvas. Yo sé que hay muchas personas que quieren servir a Dios, pero ¿por dónde tenemos que empezar? Por tener un buen testimonio, por ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Por pedirle al Señor que me dé sabiduría. ¿Sabe usted que la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia? Hay gente muy inteligente pero no es sabia. Me ha tocado sentarme con varias personas y decirle, eres un chico bien inteligente, eres una chica bien, eres un niño muy inteligente, pero no te sabiduría. Amén. Y esa la da el Señor. Hay gente que recuerda por sabia, ¿verdad? Por inteligentes hay muchos. No hay mucha gente inteligente pero que hizo las cosas mal. Y hay gente que a lo mejor era ignorante, como Pedro, que se consideraba un hombre del vulgo, un hombre ignorante, pero vino la sabiduría de Dios y le hizo ser un gran pescador de almas. Y Pedro fue procesado en las manos de Dios. Él era un hombre del vulgo, era un hombre que arrebatado, era un hombre difícil, sin letra. Ayer me preguntaba el varón católico y me decía, ¿y ustedes cómo se hacen pastores? Digo, hay estudios teológicos para pastores, digo, porque ellos dicen que van al seminario y estudian. Digo, hay estudios, pero recordemos al buen Pedro, su primer papa. Digo, él no estuvo en ningún seminario ni en ningún estudio teológico. Él era un hombre sin letra, sin estudios. Tenía un llamado, y los que se hacen pastores es porque tienen un llamado de Dios, y los que quieren servir al Señor es porque tienen un llamado de Dios. Pero por dónde tenemos que empezar.